Bueno, buenas tardes, estudiantes de Fundación Universitaria Colombo Germana. Eh, Proyecto Artículo Reflexivo, grupo presencial VT8. Aunque como siempre, bienvenidos los de VT2 y VT3 también, si quieren, pues si están viendo este video. 1:02 de la tarde. Como siempre, pues estoy yo solo, no hay nadie, entonces voy a ir al grano de una vez. Y pues básicamente pues vamos a hablar pues de lo que sigue, ¿listo? De lo que se viene. Permítanme un momentico, por favor. Como siempre, voy a compartirles la pantalla. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Nos queda una entrega más, la entrega número 7 y la entrega 8, que no es como otra una entrega, sino el parcial, ¿vale? Entonces, como pues, ustedes pueden ver aquí en la guía, la entrega número 7 va del 25 al 30 de noviembre, es decir que tienen 2 semanas larguitas para llevar a cabo su última entrega, ¿vale? Entonces, según lo que dice acá, dice que pues ustedes, estudiantes de manera individual o en parejas, deberán presentar un informe comparativo de mínimo 2 hojas entre un informe, un artículo y un libro. Entonces recuerden que nosotros ya habíamos hecho un informe comparativo antes en el que se buscan o en el que se exploran, digamos, semejanzas y diferencias entre. En esa ocasión fue entre un análisis descriptivo y un análisis comparativo. En este caso pues teníamos 2 elementos a comparar y en este caso tenemos 3, ¿vale? Entonces, un poco para ilustrar lo que es, digamos, como cuáles son como las diferencias básicas para que pues ustedes tengan una idea y puedan pues hacer una averiguación un poco más profunda. Vamos entonces a hacer como una comparación básica entre estos 3 elementos por medio de unos ejemplos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. En este caso yo voy a comenzar con el informe. ¿Listo? Entonces, para eso voy a recurrir a un video. Permítame un momentico, lo busco. No lo tenía preparado, disculpen. Igual pues para que ustedes lo busquen, dado que no van a poder verlo pues en vivo junto a mí, la idea es que ustedes vean este video. Lo pueden buscar como Jaime Garzón Conferencia Universidad del Valle o Jaime Garzón Conferencia en Cali. ¿Listo? Y pues bueno, la verdad es que es un video bastante bueno. Obviamente no tengo ninguna, ¿cómo decírselos? Ningún tipo como de, no sé, como afiliación política ni nada de esto. Simplemente quiero mostrarles este video. Primero, pues para que ustedes pues tengan algo chévere que ver en internet. Realmente pues esa conferencia se hizo en 1997 y no sé si lamentable o afortunadamente todavía es muy vigente. Pero pues él comienza la conferencia justamente con un informe. Entonces quiero pues, que le demos un tiempo para poderlo ver. Y em,
Igual pues tal vez el audio no vaya a estar tan bien en este stream. Entonces la idea es que ustedes busquen ese video, por favor. Y, eh, y vean los minutos 2 a 7. ¿Listos? Son esos 5 minutos de video. Igual pues se los voy a poner acá. Espero que el audio dé para que salga bien. Si no, pues ya saben, pues pueden pausar este video e ir directo al video de Jaime Garzón. Recuerden, minuto 2 al minuto 7. Entonces, pues, aquí va. No, esto sí. Si así es conmigo, ¿cómo será con Carlos Vives? Bueno. Bueno, propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? Es decir, el que no se ría no es que no es bruto o es bruto, no. Fresco, seamos naturales. Para evitar eso, uno no busca los libros uno se los encuentra. Este libro me lo encontré en la oficina de Godofredo Cínico Caspa, prestante, muy conocido por todos ustedes, defensor del statu quo, y vea lo que dice, es un informe de una tripulación espacial procedente de la vía Aquea, informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural, aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural, si este se considera posible o favorable. Y el informe que dejaron dice así: hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca, sin ser observados gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo, la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de la cual recibe luz y calor. Después de observaciones repetidas y pruebas, hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que habitan en colonias con una rígida organización. Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo. De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después entran en unas cápsulas de superficie metálica con 4 ruedas y se agrupan en líneas apretadas unos detrás de otros a lo largo de canales cuidadosamente trazados y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar. Esas máquinas producen grandes ruidos y humos que, según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos, parecen ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir y por eso la renuevan constantemente. Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comunicación prevocálica destinada a mantener el contacto con el grupo mientras cada individuo está en su propia cápsula. Al cabo de un tiempo, en el mismo día, se invierte el proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido. Una vez en ellos, por lo que hemos observado a través de las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en ninguna celda y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse y por eso no pueden pasársela sin ella. Un fenómeno extraño que hemos observado es que con frecuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos en unos enormes anfiteatros escalonados desde donde observan a un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos difíciles de explicar en torno a un objeto
objeto generalmente esférico de mayor o menor tamaño y dan grandes muestras de excitación mientras dura el extraño rito. Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual de la especie, pero no hemos podido confirmar esta hipótesis. Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho de que mientras que hemos comprobado una y otra vez en medio de nuestro más aturdido asombro, y es que los dichos bípedos se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno que parezca poder justificar la agresión. Esto a veces entre individuos, a veces entre grupos y a veces entre clanes enteros por largos periodos. Nada hay en nuestros propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta. Por todas estas razones, pues, hemos llegado a la conclusión definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, que la inteligencia aún no se ha desarrollado en el planeta Tierra, que tardará aún muchas edades cosmológicas en aparecer y que, por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado. Listo. Contado. Bueno, entonces, aparte de la crítica social que hace Jaime Garzón a través de esta historia, digámoslo así, ese relato que narra Jaime de los extraterrestres que vienen acá a la Tierra es, pues él lo repite varias veces, es un informe. Entonces, uno como, a partir de eso, ¿cómo define uno un informe? Básicamente un informe es un escrito, es un texto donde se le da, bueno, donde se narra, digamos, donde se cuenta un experimento, una experiencia, una investigación, pero se centra digamos que el grueso del informe está en los resultados. Entonces, fíjense cómo en esta historia de los extraterrestres que vienen a observar a los seres humanos digamos, en su hábitat natural, únicamente al principio, en una partecita al inicio, estos extraterrestres dicen la manera en la que llevaron a cabo el experimento. Es decir, dijeron que, bueno, vinieron a la Tierra y encontraron una forma de no ser detectados a través de unas capas de nubes. Y ya, hasta ahí fue. Digamos, ese fue como el método que ellos utilizaron y no ahondan en ese método. Sino que todo lo demás a partir de ahí es los resultados, lo que vieron, ¿vale? Entonces, cuando se habla de un informe, se habla de un documento en el que en su gran mayoría, digamos que el 80-90% del elemento, pues, o de la información que se da, está relacionada con los resultados de la investigación. Esto generalmente, ¿para qué se hace? Generalmente los informes se escriben, se redactan para dar una idea de cómo fueron los resultados de esa investigación, los resultados de esa experiencia, como ustedes lo quieran ver. Y se redactan para que otras personas puedan ver los resultados, puedan criticar los resultados. Fíjense, por ejemplo, cuando en una empresa a uno le piden un informe de ventas. Un informe de ventas que es básicamente donde es un documento donde se pide, por ejemplo, si es un informe de ventas anual, es cuánto se vendió, dónde se vendió, qué ganancias hubo. Así de sencillo, digamos que un informe es algo muy concreto, ¿sí? Entonces, al gerente no le interesa cuáles fueron las estrategias de mercadeo para que ese producto se vendiera como se vendió, no le interesa saber cuál fue la preparación del plan de venta, ¿no? Al hombre le interesa saber cuánto se vendió, qué se vendió, dónde se vendió y cuáles fueron las ganancias. Punto. ¿Sí? No le interesa. Digamos que hace algo que aquí nuestro director, el profesor Santofimio, dice como, como que a él no le interesa, digamos, haciendo como un símil con el nacimiento de un bebé.
Cuando uno hace un informe, lo importante no es el parto, lo importante es el niño, ¿sí? Es el resultado como tal, ¿sí? Bien, en tanto que un artículo le da la misma importancia o digamos que le da cabida a todos los elementos de una investigación. Entonces, en un artículo lo que se hace es que se cuenta todo de la investigación de una manera más resumida, se cuenta lo más importante. Entonces, si ustedes pues lo recuerdan bien, en una investigación ustedes tienen que tener un planteamiento del problema, tienen que tener unos objetivos, tienen que tener unos marcos, un marco legal, un marco teórico, un marco conceptual, un marco referencial, tienen que tener una hipótesis, tienen que tener bueno, el desarrollo de esa investigación, unas conclusiones, una bibliografía, ¿sí? Entonces, en el artículo, todo eso se condensa en un escrito más pequeño, más, digamos, más digerible, en el que se cuenta todo, pero de una manera mucho más, digámoslo así, más superficial. No se ahonda en ningún tema porque, pues, para esa gracia, pues uno se lee el documento completo, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema se nombra de una manera, de una forma sencilla, rápida, pero tiene un espacio. Eh, los métodos que se utilizaron para la investigación y los objetivos de esa investigación también tienen una cabida, tienen un puesto dentro del artículo. Obviamente los resultados también tienen un puesto dentro del artículo, las conclusiones también tienen un puesto dentro del artículo y al igual las bibliografías. Entonces fíjense cómo en el artículo yo tengo unos, unas, unas partes que son equivalentes a las propias partes de investigación de la cual sale el artículo. En tanto que en el informe yo tengo toda esta parte, es una muy reducida parte en comparación con los resultados. Entonces se habla mucho más a fondo de los resultados y no se habla mucho de lo demás. Entonces, pues esa es la idea de los artículos. Ahora, ¿para qué son los artículos? Ya habíamos dicho que los informes se utilizan cuando una persona quiere saber cuáles fueron los resultados de una investigación, por ejemplo, y digamos, con la idea de hacer una crítica a los resultados, de hacer un aporte a los resultados, etcétera. ¿Sí? Entonces, a esa persona poco, por lo menos, perdón, por lo menos inicialmente, muy poco le va a interesar la manera en la que se llegó a esos resultados. A menos que pues ya los resultados les parezcan raros y ya quiera saber cómo fue que llegaron a ellos. Pero inicialmente únicamente le interesan los resultados. Pero cuando uno hace un artículo, generalmente es para despertar interés. Es decir, cuando se hace un artículo se hace para poder divulgar el resultado de una investigación sin la necesidad de dar a conocer el documento completo. Un documento, una investigación puede tener una extensión de 100, 200, 300 hojas. ¿Sí? En tanto que la idea es que un artículo es algo mucho más corto que resume esa investigación. Y pues digamos que por su extensión es mucho más amable de leer, se lee mucho más rápido. La idea es que sea más comprensible y digamos que se tome como lo más importante de la investigación y se dé a conocer. Un ejemplo que se me ocurre en este momento es el del grafeno. Entonces, no sé si ustedes conozcan o hayan escuchado hablar sobre el grafeno. Muchas personas no han escuchado hablar sobre él todavía porque no es un elemento muy conocido, ¿sí? Pero digamos que para hacérselas corta, el grafeno es una sustancia que tiene básicamente tres propiedades, digamos que son como las más importantes. Primera propiedad, es muy liviano. Segunda propiedad, es superconductor de energía. Y tercera propiedad, es muy resistente. Entonces, fíjense en un elemento que tenga, por ejemplo, las propiedades del plástico respecto al peso, que tenga las propiedades del silicio en cuanto a
eh, a ser superconductor de energía y aparte tenga las mismas condiciones de dureza y de resistencia que pueden tener los metales. Entonces, fíjense que cuando sale un elemento así, uno puede encontrar muchísimas eh, aplicaciones para el grafeno. Pero obviamente todo tuvo que haber pasado por un descubrimiento. Entonces, seguramente alguien, una empresa, un científico, en su laboratorio, se puso a hacer combinación de cosas y llegó al descubrimiento del grafeno o a la invención del grafeno. Digamos que no lo sé. Supongamos que se descubrió, es decir, que el grafeno ya existía en forma natural, entonces se descubre el grafeno y esta persona pues hace toda una investigación, obviamente con su documento, pero para darlo a conocer no puede, digamos, tomar todo el documento, digamos que el documento es de él, ¿cierto? De ese científico o de esa empresa, pero mediante un artículo que es abierto para todo el mundo, da a conocer de forma pues, general qué es el grafeno, cómo se obtuvo el grafeno, etcétera. Y de pronto fíjense en alguien, por ejemplo, una empresa que fabrica algún tipo de chip o algún tipo de material electrónico y pues queriendo incursionar, ¿no? Queriendo mirar como qué elementos nuevos les puede servir. De repente se encuentra este artículo sobre el grafeno. Entonces se empieza a decir, bueno, ¿qué tal si yo tomo este material del que se habla en este artículo? Como aquí en el artículo dice que es elemento superconductor de calor, superconductor de energía, perdón, yo creo que puedo eh, hacer un chip, por ejemplo, de grafeno y mirar qué tan eficiente es de acuerdo en comparación, digamos, con el silicio. Para las personas que no sepan, el silicio es el componente más importante de esos chipsitos de color negro que están pegados a las tarjetas lógicas en sus computadoras, en sus televisores. Es donde vienen los circuitos integrados, ¿vale? Entonces, supongamos que esa persona hace ese experimento y se da cuenta de que el silicio es muchísimo mejor conductor de electricidad que el silicio. Entonces, en ese caso podría, por ejemplo, conducir datos de forma mucho más rápida que el silicio y podría almacenar mucho más. Entonces, esa persona hace lo mismo, hace una investigación, a partir de esa investigación genera un informe y ese informe lo da a conocer a digamos, a su red. Bueno, una revista, por ejemplo, una revista científica, en una revista tecnológica. Y de ahí sale, por ejemplo, una persona que trabaja en investigación y desarrollo de Samsung, por ejemplo, y se da cuenta y dice, venga, estas personas se puede hacer un circuito integrado más delgado que el silicio, pero con grafeno. Eso significa que si yo utilizo el grafeno en mis celulares, yo puedo hacer que esos celulares sean más delgados, que esos celulares sean más eficientes, que sean más rápidos, etcétera. Entonces esa persona lo que puede hacer es tomar y hacer, digamos, hacer un prototipo de celular con grafeno. Entonces fíjense cómo viene la ruta. Entonces digamos que lo que hacen los artículos básicamente es una forma, digamos, de expandir el conocimiento, ¿vale? Entonces, esta persona, de hecho, si ustedes buscan en internet aplicaciones del grafeno, van a encontrar muchísimas cosas interesantes. Bueno, entonces, digamos que esa sería como la forma digamos, los artículos son la forma de expandir como tal el conocimiento, ¿vale? Y pues los libros, pues bueno, ustedes seguramente se habrán dado cuenta, los libros generalmente son compilaciones de varios escritos, ¿no? Solo que nosotros, por lo menos en los libros, los conocemos como capítulos.
¿cierto? Entonces, en este caso, un libro se puede hacer, por ejemplo, a punta de artículos, es decir, cada artículo puede ser un artículo, perdón, cada artículo puede ser un capítulo del libro, es eso a lo que yo me refiero. Entonces, imagínense que haya alguien que quiera hacer un libro sobre aplicaciones o sobre las bondades del grafeno, precisamente. Entonces, se puede tomar esa primera investigación sobre el grafeno como una base, ¿cierto? Como el primer capítulo, para que la gente sepa de dónde fue que salió el grafeno. Y después empiezan a salir, digamos, por capítulos, por ejemplo, o bueno, por bloques de capítulos. Entonces, puede ser, por ejemplo, el aprovechamiento del grafeno como superconductor. Entonces sale el artículo de esta persona que hizo un chip con grafeno, el artículo de esta persona de Samsung que hizo un celular con grafeno y se dio cuenta de que los celulares pueden ser más delgados, de que pueden ser más rápidos, etcétera, gracias al grafeno, ¿cierto? Pero puede que haya otra persona por ahí que haya visto ese primer artículo y no le haya llamado la atención el tema de que el grafeno sea superconductor, sino de que sea muy fuerte y muy liviano. Entonces puede hacer elementos, por ejemplo, para milicia, por ejemplo, para el ejército, con grafeno, más o menos de la misma manera que se utiliza el Kevlar. Así que ese, ese tema del grafeno entonces puede buscar aplicaciones militares para blindaje, para fabricación de armas, para fabricación de X, Y, Z, ¿sí? Puede que haya habido otra persona que únicamente le interese el tema de la resistencia y a partir de ahí haga, por ejemplo, no sé, algún tipo de especial de cuchilla, por ejemplo, o de elemento para desbastar o para quitar o para pulir otros elementos, más o menos como hace el tuxteno, por ejemplo, que es un material muy, muy, muy duro que se utiliza para moldear, digamos, otros elementos como el aluminio, como el hierro, etcétera, pues porque el tungsteno es muy, muy duro, ¿sí? Entonces, sería lo mismo. En este caso, el grafeno podría utilizarse para este tipo de elementos debido a su dureza, debido a su, bueno, etcétera. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo de ahí en adelante empiezan a salir ramas, pero todas tienen como tal una similitud o una relación y es la forma en la que se usa el grafeno, ¿vale? Entonces, en este caso, el, el libro, pues digamos que sería una compilación de varios artículos ordenados de una manera lógica que lleven al lector a entender cuáles son las diversas aplicaciones que tiene el grafeno. ¿Vale? Igual pues, si ustedes, pues seguramente ustedes han leído muchos libros en su vida y se habrán dado cuenta de que generalmente los libros tienen capítulos que vienen de una u otra manera aislados uno al siguiente, ya sea una pieza literaria, ya sea un libro de estudio de matemáticas, de química, de estadística, de lo que sea que ustedes estudien, etcétera, un libro de biología, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo trae como un orden y una lógica dentro del libro. Entonces, fíjense cómo un libro, digamos que en este sentido, entre la relación entre un artículo y un libro se puede hacer con una secuenciación de artículos, ¿sí? Digamos que sería más o menos digamos como la forma, lo que ustedes deberían tener en cuenta, ¿vale? Entonces, pues, esperen un momentico a ver si sigo solo. En efecto, continúo solo. Eh, listo, entonces, pues bueno. Generalmente ah, bueno, ¿cómo llama esto? Estas tutorías eh,
es que están un poco dadas para que haya más interacción, pero pues si no hay nadie, pues uno termina muy rápido, ¿no? Entonces digamos que eso era básicamente lo que necesitaba, lo que quería contarles. Pues esta misma eh, tutoría suele extenderse más en otros grupos porque pues hay gente, ¿no? Que pues hace como ese tema de pregunta y respuesta, cosa que en este caso no se da, ¿vale? Entonces, para las personas que estén viendo este video grabado, obviamente igual mi deber es quedarme en línea hasta que se complete la hora por si llega alguien y pregunta algo. Entonces, pues yo voy a estar acá de mi parte, digamos que es lo que les quería comentar respecto a esos tres temitas. Quiero dejar obviamente algo de tema para, para los siguientes streams y pues ya, entonces voy a estar en línea. Si ustedes gustan adelantar, ir adelantando el video por si de pronto alguien más se conecta y pues sale con alguna duda que ustedes tengan, entonces pues esa sería como la dinámica, ¿vale? Entonces, a partir de este momento voy a cerrar pues el micrófono, voy a cerrar el video, pues esperando a que llegue alguien más. Y pues en 15 minutos más o menos, digamos, si no llega nadie, pues volveré a cámara, volveré a micrófono para despedir el video, ¿ok? Entonces, pues ante cualquier cosa ya nos hablamos.
Bueno, estimados estudiantes, no, como pasa todos los jueves, no llegó nadie más. Entonces, pues bueno, gracias por su atención a las personas que vieron este video, este stream. Espero que les haya servido y que, pues, ante dudas, pues ya saben, estoy los días martes de 9 a 10 de la noche, los días miércoles 9 a 10 de la noche, los días jueves 1 a 2 de la tarde en stream y estoy hasta las 5:45 de la tarde de lunes a viernes en la oficina Tengo Proyectos, ¿ok? Entonces, nada, espero que tengan una tarde, que les hayan aprovechado este video, cualquier duda a la orden y nos vemos. Chao.